Entonces, esto es muy importante. También vemos casos de engaños a los modelos en el caso de la clasificación de spam. Por ejemplo, aquí tenemos un clasificador lineal. Vemos un vector X con las palabras y un vector W, que es como, digamos, un vector weight de los pesos de cada palabra. Entonces, lo que hace esto es hacer una relación entre estos dos y darle pesos positivos, negativos, dependiendo en el diccionario de palabras qué palabras pueden ser más spam o no. Y al último se define una función tal que, digamos, a través de un threshold o de un límite, puedes definirse si es spam o no. Pero ¿qué pasa? Aquí es fácil de engañar porque, por ejemplo, la palabra start, bang, se pueden cambiar las A's por los 4, por ejemplo, y aquí se puede colocar palabras benignas como campus, que lo que hace es aumentar de forma positiva el score y entonces a lo último lo clasifica mal como si fuera un correo bien, pero en realidad es un correo spam. Otro ejemplo que me pareció muy importante también es el audio y el reconocimiento de voz. Siempre, quizás alguna vez en nuestra vida hemos jugado con estos asistentes virtuales, Siri, Cortana, bueno, todo lo de Google, y podemos decir, por ejemplo, hey Siri o hey Google, y funciona bien. Pero lo que ocurre es que Nicolas Carlini y David Wagner demostraron que al tomar una onda de audio, se le puede colocar un ruido adversario, que no es muy notorio al oído humano. Entonces, si tomamos esta onda de audio y le agregamos un ruido adversario, vemos que la onda es casi igualita, o sea, es imperceptible, escucha como un ruido como shh, pero no, pero se sigue entendiendo muy bien la frase. Entonces, lo que pasa es que la máquina ya no va a entender esto mismo. Por ejemplo, la persona dijo, it was the best of times, it was the worst of times, pero al aplicar el ruido, ahorita ya entonces entiende otra cosa, como que it is a truth universally acknowledged that a single. Entonces aquí pues es algo, pues como que no pasa nada, bueno, pero digamos escalándolo a otras cosas, por ejemplo, podemos estar en un evento social y de pronto alguien a través alguien que está en el cuarto puede decir, por ejemplo, eh, darle un comando y colocar este ruido y decir, por ejemplo, envíame el último email a tal dirección o envía, ingresa a tal link y esto puede pues perjudicar nuestro celular o en este caso nuestra información que es muy sensible. Puede sacar información bancaria, etcétera. Entonces es muy peligroso. Entonces, de una forma, vamos a formalizar un poco el problema y es, digamos, esto se conoce como Adversarial Machine Learning. Entonces, digamos, supongamos que existe un sistema de Machine Learning M y un valor de entrada C que vamos a llamar un valor limpio. Entonces, esto quiere decir que al evaluar C en M, Y nos va a dar true, que esto quiere decir que está bien clasificado. Y entonces acá también suponemos que podemos construir un valor de entrada adversario A que es perceptualmente indistinguible de C y que M de A es diferente de Y igual true, es decir que al evaluar A en M va a hacer una mala clasificación, va a clasificar mal. Entonces, en términos más coloquiales, son entradas maliciosas diseñadas para engañar a los modelos de Machine Learning. Entonces, existen dos ataques principalmente. Existen uno que se llama datos que recibe el modelo por parámetro en la etapa de testing hasta que realice mal una clasificación. Entonces aquí, en esta etapa, generalmente ya el modelo se encuentra entrenado. Entonces lo que ocurre aquí es que vamos a minimizar una función X', donde X' es el dato adversario y esto está sujeto a una serie de constraints, de limitaciones. En este caso, X, que es nuestro valor limpio, y X', que es nuestro valor adversario, están limitados a un epsilon. Ese epsilon es un límite, lo podemos ver como en este cuadrito. Entonces lo que hace esto es minimizar hasta que, digamos, se mueva dentro de este dominio hasta poder engañar al clasificador. Entonces, en este caso, para clasificadores lineales es muy fácil, pero como todo en la vida, los fenómenos en la vida diaria no son lineales, incluso si la vida fuese lineal,
pues no existiría la vida, sería muy aburrida, yo creo. Entonces, ya son problemas no lineales, y como ya son problemas no lineales, básicamente es un problema de optimización donde se debe utilizar, por ejemplo, algoritmos como gradient descent, descendiente de gradiente, para poder realizar esta optimización, y pues aquí dentro de este dominio. Hay otro ataque que llamamos ataque de envenenamiento. Es en este caso si el adversario tiene acceso y conocimiento de la base de datos de entrenamiento. Entonces, si él tiene acceso y conocimiento de esta base de datos, él puede modificar, eh, digamos, cada elemento y causar una brecha al momento del entrenamiento. Entonces, supongamos que tenemos estos objetos verdes y estos naranjas, y lo de la mitad es el clasificador. Entonces, en este caso, alguien que conozca nuestro dataset y tenga acceso a él puede hacer perturbaciones pequeñas en este dataset y, por ejemplo, cambiar la posición de este circulito naranja hacia más arriba. Y el momento de que yo llego y entreno el algoritmo, él simplemente va a cambiar su frontera de decisión, corriéndolo un poquitico, como podemos observar acá, que antes estaba aquí, ahora ya está acá porque cambió su frontera. Entonces, en este caso, eh, pues es peligroso porque dejaría una brecha, como un hueco, por decirlo así, y para yo, digamos, más adelante que un atacante pueda aprovecharse de esto y dañarme el modelo y hacer que clasifique mal las cosas. Pero entonces, bueno, hablando de todo esto, dando todos estos ejemplos y los dos tipos de ataques que pueden existir, quizás nos estemos preguntando por qué Machine Learning es vulnerable. Entonces, aquí procedemos a explicar un poco. Y resulta que Machine Learning es vulnerable porque el diseño de la mayoría de los algoritmos de Machine Learning tiene un supuesto, y es que el conjunto de entrenamiento y el conjunto de evaluación son muestreados de la misma distribución de probabilidad. A este supuesto se le conoce como IDD, en inglés, Independent and Identically Distributed Variables. Y lo que nos dice este supuesto es que, dado un conjunto de datos, digamos, si tomamos la probabilidad de 1 y de 2, respectivamente, encontramos de que son independientes, la probabilidad son independientes, y también tenemos de que, si queremos hallar la probabilidad de dado 1 con respecto al otro, digamos x2 dado x1, nos encontramos que es la probabilidad de x2, es decir, hay una independencia estadística en este caso. Entonces, un ejemplo de esto puede ser cuando yo tiro un dado, o sea, digamos, un resultado del otro no depende del anterior, sino que es aleatorio e independiente. Entonces, un poco más coloquial hablando de esto, es que los datos, para adivinar el futuro, yo dependo de los datos pasados. En este caso, lo que quiere decir todo esto. Entonces, y bueno, y esto es malo porque los cibercriminales pueden, digamos, dañar este supuesto, haciendo perturbaciones. Entonces, ¿cómo podemos obtener un aprendizaje seguro para modelos de machine? Entonces, aprendizaje seguro se define como cuando un modelo de machine learning tiene un buen desempeño, o sea, una defensa ante los ataques adversarios. Entonces, aquí hay una frase muy famosa de Sun Tzu, que me parece muy interesante, es que si usted se conoce a usted mismo y a su enemigo, usted puede ganar muchas batallas sin siquiera perder. Entonces aquí el profesor Batista Villo nos propone un framework eh, para poder, para poder evitar que nos ataquen, o disminuir estos ataques, porque igualmente, digamos, 100% de seguridad no puede haber, digamos, en los sistemas de información. Entonces lo que tenemos aquí es que al momento de diseñar un sistema de Machine Learning tenemos que pensar como el adversario, meternos en los zapatos del adversario, tenemos que simular el ataque, luego evaluar el ataque de el impacto de ese ataque, y desarrollar como una solución contra esto. Entonces él básicamente nos habla de dos cosas, es conocer la meta del adversario y conocer como qué sabe el adversario de nuestro modelo y qué capacidad tiene. Entonces, digamos, la meta del adversario son tres cosas, básicamente, que como ustedes pueden observar, son los tres pilares de la ciberseguridad. Y es la integridad, que el adversario busca, por ejemplo, en este caso, en el pilar de la integridad, es que el modelo de Machine Learning realice mal la clasificación, o sea, que nos dé falsos positivos o falsos negativos.
también puede atacar la disponibilidad, es decir, el adversario realiza un ataque de negación de servicios de DDoS para hacer colapsar el modelo de Machine Learning y que las personas ya no lo puedan utilizar. Y puede también atacar a la confidencialidad y privacidad para realizar ataques al modelo que revelen o puedan inferir datos sensibles de los usuarios del sistema. Por ejemplo, en este caso, identificación facial. Entonces, si no está bien construido, digamos, un API o algo donde uno pueda obtener, digamos, feedback del modelo, puedo como mirar como con qué caras fue entrenado y etcétera. Entonces, miremos ahora el conocimiento y la capacidad del adversario. Básicamente, el modelo consiste en tres cosas: los datos de entrenamiento, las representaciones de las características y el algoritmo de aprendizaje, que es Support Vector Machines, Neural Networks, Linear Regression, etcétera. Entonces, digamos, en este caso, llamamos a... Él puede hacer un ataque white box si conozco a los tres. Es decir, conozco los datos de entrenamiento, representación de características y el algoritmo de aprendizaje. Él puede hacer un ataque gray box si conozco al menos dos de ellos, y un black box que es que no conoce a ninguno, o sea, ninguno de ellos. Y este black box es el más difícil de todos, porque si yo no tengo conocimiento ni de la base de datos, ni de la representación de las características, ni sé qué algoritmo se utilizó, pues queda bastante difícil hacer un ataque de estos modelos. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo que en este caso fue en mi proyecto de grado. Y este proyecto de grado sale, digamos, de un paper que presentamos en Colcom, que se llamó Features to Detect Android Malware. Fue en la ciudad de Medellín y básicamente es un proyecto muy interesante porque lo que hacemos es entrenar un algoritmo de Machine Learning para poder detectar el malware de Android. Lo utilizamos de dos capas, una para características de red y dos para permisos, los permisos que pide la aplicación. Entonces, en este caso nos enfocamos en uno de los dos, que fue capa de red, y pues me gustaría que el profe Cristian Urcuki me apoyara en esta parte explicando cómo fue el proceso. Claro, yo les puedo contar un poquito sobre ese tema. Este proyecto básicamente lo comencé yo en mi tesis de maestría en el año 2014 y mi tesis era en básicamente es cómo proponer mecanismos de inteligencia artificial o mecanismos para temas de detección de malware, y específicamente la historia surgió es porque, o más bien, surgió por un proyecto con Conciencias para un proyecto de investigación para el desarrollo de un sistema para detección de malware en Android. ¿Por qué en Android? Es porque en este caso Android es uno de los de mayor mercado tienen en tema de dispositivos móviles. Es más, si hacemos un censo, creería yo que la mayoría de nosotros que estamos acá conectados tienen un dispositivo Android. Y así es el mundo. A veces suele suceder que muchas personas mal piensan que, por ejemplo, que Windows no es seguro. Realmente, pues, nada en esta vida es seguro, solamente una cosa que uno lo va a mencionar ahorita. Y entonces, eso más que todo, Windows tiene sus mecanismos de seguridad, pero tiende a ser más atacado por el mismo hecho de que hay mucho más mercado en Windows. Y lo mismo sucede en Android. Entonces, Android termina siendo, en este caso, el de mayor cantidad de ataques porque es el que mejor gente tiene, o sea, que tiene mayores objetivos. Entonces, nosotros empezamos a explorar ese proyecto de investigación y desarrollamos pues una serie de insumos. Y entre esos pues está donde básicamente exploramos el uso de clasificadores de aprendizaje de máquina para poder detectar malware en Android. Aquí hay otro, digamos, dato interesante, y es que me llevó a precisamente la investigación que Johan pues, va a ilustrarles en los siguientes pasos. Y es que dale un poquito más adelante, la vida de pronto en temas de detección de ciberamenazas radica en un ambiente dinámico. Quiere decir es que, por ejemplo, uno constantemente, los cibercriminales aprenden nuevas tecnologías, nuevas técnicas, y también las tecnologías en sí en per se también cambian constantemente. Estamos hablando de quantum computing, estamos hablando de Internet de las cosas, de las ciudades inteligentes y sostenibles. O sea, hay un cambio brutal. Y es más, por ejemplo, si ahorita vemos, por ejemplo, ahorita lo que se está realizando con el coronavirus, pues ahorita hay un auge precisamente de iniciativas de implementación de distintas tecnologías para solucionar esta problemática.
Entonces, imagínense después más adelante qué pasa con esas iniciativas cuando quedan brechas de seguridad o malas prácticas de seguridad. Entonces, ese tipo de inquietudes a mí me surgieron cuando yo empecé a desarrollar ese tipo de proyectos. Quiere decir es que, espera un momentico, ojo, truchas, ¿qué pasa? Entonces, si nosotros estamos proponiendo modelos, ¿y qué pasa con la seguridad de los modelos en sí? ¿Dónde podría entrar la seguridad de las cosas que nosotros desarrollamos? Eh, de pronto me voy a adelantar a esta diapositiva, dale un poquito adelante. Sí, Entonces, eso, más adelante. aquí está bien. Entonces, nosotros lo que hicimos para antes de la sustentación, antes de la tesis de Johan, fue construir un modelo de defensa, o sea, un modelo de detección de Android malware basado en el tráfico de red que generan los dispositivos móviles, en este caso, dispositivos Android. ¿Por qué surge esto? Si las comunicaciones es el canal sobre las cuales todos los dispositivos que se conectan a Internet se van a conectar, valga la redundancia. Cada uno de nuestros dispositivos, ya sea celulares, computadoras, la misma impresora, todo eso son nodos que se conectan a una red gigantesca que llama Internet. Y cuando todos esos dispositivos se conectan, van a generar tráfico de red, al final de cuentas, o sea, generan datos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros en sí buscamos en esta investigación es, bueno, listo, vamos a ver cómo se comportan los datos de malware cuando están siendo ejecutados, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a descubrir ciertos patrones en el tráfico de la red de esos patrones identificamos unas variables que fueron las que Johan mostró, y finalmente entrenamos unos clasificadores que conseguimos unos resultados y el clasificador que mejor nos dio para el proceso y la investigación fue en este caso un clasificador basado en Random Forest que en su momento pues fue publicado. Entonces como les digo, nosotros teníamos el clasificador allá, pero ya les mencionamos algo en temas de seguridad. Lo que ahorita va a hacer Johan es, vamos a tomar este modelo y vamos a aplicar lo que es aprendizaje seguro para ver si podemos, aplicando la metodología planteada, podemos mejorar o reforzar la seguridad del modelo. ¿Listo? Entonces, ahí te vuelvo y te cedo la palabra, mister. Ok, profe, gracias. Entonces, en este caso, tomamos este modelo que se encontraba, que presentamos en este paper, y lo que hicimos fue entonces mejorarlo un poquito con sus hiperparámetros, y lo que hicimos fue su accuracy, que estaba en el 88%, ahora está en el 91%, y eso es bueno. Entonces ya tenemos un mejor modelo. Aquí, pues, digamos, un accuracy del 91% es muy bueno, es decir, digamos, en este caso es muy bueno en términos de que tiene un error solamente del 9% de detección. Eh, entonces, y más sin embargo, queremos estar seguros de que tenga un aprendizaje seguro este modelo. Eh, entonces, vamos a aplicar algo que se llama Reinforcement Learning, que es una rama de Machine Learning que quizás no es tan famosa, pero es muy interesante. El aprendizaje por refuerzo, el Reinforcement Learning, es lograr que un agente actúe en el mundo para maximizar sus recompensas. Entonces, en este caso tenemos un agente, digamos este pequeño robot, él hace una acción en su medio ambiente y hay un intérprete que observa, digamos, cómo reacciona este medio ambiente ante las acciones que él hace y entonces él le da un premio si está haciéndolo bien o le da algo, lo castiga, por decirlo así, si lo está haciendo mal. Entonces él puede ir de muchos estados escogiendo estas acciones. Un ejemplo de la vida cotidiana es un perro. Por ejemplo, yo quiero enseñarle a mi perro un nuevo truco. Yo no le puedo hablar a mi perro, entonces lo que hago es, si él hace lo que yo quiero, entonces le doy un dulce y si no, pues no le doy nada, por ejemplo. Entonces él sabe que cada vez que está haciendo esa acción, le voy a dar un dulce. Entonces él siempre quiere obtener más dulces, por decirlo así. Entonces él va a hacer esa acción. Entonces, digamos, hablemos un poquito de la teoría matemática detrás del Reinforcement Learning. Digamos, estos problemas están estrechamente relacionados con los problemas de control óptimo. Eh, Son problemas de control óptimo estocásticos, como son formulados como procesos de decisión de Markov. O sea, esto está basado directamente en las cadenas de Markov.
Markov Chains. En este caso, el objetivo general de la gente es maximizar la recompensa acumulada a largo plazo en un horizonte finito. En este caso, la recompensa en total en cualquier momento instantáneo T está dada por la siguiente ecuación, donde R es el reward y la T pues, es el tiempo. En este caso, tenemos una serie que si le ponemos la lupa, vemos que es una serie geométrica en donde al final, dependiendo de su K, va a converger. En este caso se utiliza pues, la serie geométrica para poder que sea finito, si no se queda en un loop infinito y siempre va a querer eh, ganar más premios, más dulces, por decirlo así. Entonces, en este caso, queremos pues porque es un algoritmo greedy, es decir, siempre quiere ganar. Entonces aquí obtenemos los premios a través de esta ecuación. Tenemos los agentes, que son programas que toman decisiones, la política Pi, que define el comportamiento de la gente en un entorno A, la función del valor, que se expresa como BDS, que es igual a la cantidad total esperada del reward, y modelo que está basado que es el aprendizaje basado en el modelo y el aprendizaje libre del modelo. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en el aprendizaje libre del modelo, que es donde cuando la gente adopta una estrategia de ensayo-error para llevar a cabo una acción correcta. Entonces, ¿qué hicimos con Reinforcement Learning? Entonces, realizamos 500 perturbaciones a 500 datos de tipo malicious escogidos aleatoriamente. Entonces, escogimos 500 datos, lo pusimos en un dataset. Digamos, las acciones en este caso eran seleccionar las variables más importantes que utilizaba el modelo Random Forest para hacer la clasificación si cierto registro era malicioso o no. Entonces lo que hicimos nosotros es que cogimos un dato malicioso y empezamos a hacerle perturbaciones. En este caso, una perturbación que tenía un mínimo y un máximo que estaba acotado dependiendo del mínimo y el máximo de la distribución del dataset original que tenía, digamos, para los maliciosos y los benignos. Entonces, esa perturbación estaba acotada para ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros empezamos a seleccionar estas variables, que son como las más importantes, y al momento de que seleccionaba una variable y le aplicaba esa perturbación, si el algoritmo de Random Forest, al preguntarle yo, ¿este dato sigue siendo maliciosa? Me respondía sí, entonces lo castigaba, es decir, no le daba ningún premio. Pero si al aplicar otra vez la perturbación, escogiendo cualquiera de estas variables y aplicando pues lo que está acotado a esa perturbación, si le sigo preguntando, este dato que es malicioso, ¿es benigno? Y me dice sí, entonces le va a dar 2 puntos positivos. Entonces, si observamos bien, esto es un juego. Entonces, él va a empezar a aplicar perturbaciones sobre cada una de estas 500 datos maliciosos, hasta que el algoritmo de Random Forest diga sí, son benignos, pero en realidad son maliciosos, o sea, lo estamos engañando. Entonces, él como es un algoritmo greedy, él quiere obtener y obtener puntos, muchos puntos. Entonces, él va siempre a seleccionar la variable y el valor que le permita a él, entonces, hacerse pasar como benigno siendo malicioso. Entonces, observamos este gráfico acá. Entonces, lo que tenemos acá es que tenemos el algoritmo de Reinforcement Learning, hacemos una acción que es una de estas de acá, le preguntamos, ¿soy malicioso? Si él me dice que sí, entonces le doy un reward negativo. Entonces él hace otras acciones. Entonces le digo que sigue siendo malicioso, dice no, es benigno, entonces le doy un premio. Entonces todo esto él va generando, pues digamos, una matriz que se llama Q-Table, Q-Learning, y lo que hace es ir guardando unos pesos hasta que ya al momento de que ya para poder hacer una perturbación simplemente se tomen menos pasos que al inicio. O sea, él va recordando. Entonces, él va mejorando cada vez que hace esto. Es un ensayo-error. Entonces, okay. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestro modelo sea más seguro utilizando, digamos, Secure Learning? Entonces, profesor Batista Villo, en el tutorial Hacking Deep Learning 2, lo que él nos muestra es que podemos usar algo que se llama Adversarial Training. Él habla que, aunque se tiene un fundamento matemático, es una solución más bien heurística, porque lo que hacemos nosotros aquí es que tenemos entonces en este caso la función
que lo que hace es minimizar la función loss o el error. La cuestión es que aquí le adicionamos un delta sub i, que es una perturbación acotada, y esa perturbación acotada pues la vemos en este caso en estos cuadritos. En este caso, pues en nuestro caso es esta alfa R, lo que hicimos aquí. Entonces, lo que hace él siempre es tratar de minimizarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él va a empezar a hacer un shifting o un cambio de esos puntos dentro de lo que está acotado. Y lo que hacemos es volver con esos datos o sea, estos son los 500 datos, para aterrizarlo un poco mejor. Entonces, ya cuando hacemos el shifting pues, de las perturbaciones, ya lo que vamos a hacer esos 500 datos es mezclarlo con el dataset original para poder que él se reentrene y entonces ya no sea como tan fácil poderlo engañar. Entonces, para ilustrar eso, me gustaría citar a Franklin D. Roosevelt, que habla sobre que ningún mar en calma hizo experto un marinero. Entonces, en este caso, vamos a darle a nuestro modelo ciertos datos que para él va a ser muy difícil de clasificar, dado que están perturbados, o sea, estamos atacando. Entonces, si él ya aprende de eso, entonces no va a ser tan fácil poderlo engañar. Sin embargo, digamos, esto mejora el modelo, pero no nos garantiza que es 100% seguro. Como decía el profesor Cookie, 100% de seguridad no existe. Y más que todo por su supuesto de IDD, de que el pasado, de que el futuro depende del pasado, decirlo así. Entonces, en este caso tenemos un pequeño gráfico que nos muestra, entonces tenemos nuestro random forest robusto. ¿Qué hicimos? El dataset original lo combinamos con el dataset de adversarios, que fueron los datos que hicimos la perturbación, los 500 datos. El 75% de esos datos los escogimos para el entrenamiento y el otro 25% para el testing. Entonces, en el dataset original evaluamos con los datos no adversarios para verificar que el modelo siguiera bien, porque de pronto se dañaba algo, pensamos. Es bueno verificar esa parte. Y también probamos con los datos adversarios. Hicimos 2 evaluaciones. Sacamos las métricas de evaluación y vimos que el modelo seguía teniendo su accuracy del 91% y notamos algo, de que ya al momento de dar los nuevos datos adversarios, el modelo ya se volvió un poco más fuerte y entonces al realizar un cross-validation para que de pronto no vaya a haber un sesgo ni nada, un bias ahí, entonces determinamos de que de pasar a reconocer 0% de los datos adversarios, ahora llegó a reconocer hasta el 71% en promedio de cada K que hicimos con el cross-validation. Entonces, de 0 a 71% de reconocer estos datos adversarios, pues es una mejora muy, muy importante. Entonces, unas recomendaciones de Secure Learning que queremos hacer, en este caso es, Adversarial Training sirve para mejorar la robustez del modelo, aunque ese heurístico sirve, es interesante ver cómo se puede mejorar. También queremos decir que sería chéverísimo que se agregara como en el modelo, en el CRISP-DM, una parte donde se considera una estrategia proactiva ante posibles ataques adversarios. Porque CRISP-DM, aunque habla de evaluación del modelo y todo, nunca nos habla de que de pronto puede ser atacado de forma adversaria y no nos habla de la seguridad, que es algo muy importante para esto. Y el conjunto de datos no debería estar disponible para el público en general. Por ejemplo, pues cuando son algoritmos así, modelos muy importantes, así muy sensibles, no deberían estar para abiertos al público porque se puede hacer el poisoning attack o el envenenamiento y esto podría pues dañar el modelo, dejar unas brechas abiertas para poder yo o alguien que quiera entrar así lo puede engañar y hacer cosas pues que no están bien. Entonces, como conclusiones, Perdón, pudimos mejorar un 2% Joan, de... una pregunta. ¿Sí? No, devolvete un minuto. Pues yo lo que entendí, devolvete al donde estaba el entrenamiento adversario. ¿Aquí? Esto ahí. Ok. Pues esto, digamos, aquí, ¿qué tiene que ver aprendizaje reforzado en esta parte? Ok. Lo que pasa es que estos datos adversarios que ves aquí son datos que fueron perturbados por el aprendizaje reforzado. Nosotros cogemos un dato como este, el puro, o sea, es un dato malicioso. Entonces tiene 10 variables. Entonces escogimos las variables más importantes que el modelo Random Forest utilizaba para poderlo clasificar
Entonces, el algoritmo de Reinforcement Learning lo que hace es que él empieza a aplicar perturbaciones que están acotados. Esas perturbaciones, o sea, no son unas perturbaciones hacia el infinito, no, sino que están acotados dependiendo del dataset original. Desde dónde va la distribución de los malos y la distribución de los buenos. Entonces, en este caso, pues ya cuando se generan los datos adversarios, dice que el modelo Random Forest ya no lo reconoce como un dato malicioso, sino un dato benigno, ya lo llamamos dato adversario. Y esos datos son los que están aquí. Pues esos datos que son adversarios, que los conoce como benignos, pero en realidad son malos, entonces los combinamos con los dataset original. Entonces, él ya va a reconocer, pues digamos, al momento de volverlo a entrenar y hacer todo el protocolo de las métricas de evaluación, él ya lo va a reconocer como es realmente, y por eso es que acá en las métricas nos dio que de 0% reconocer ya 77% de ellos. No sé si de Ya. pronto respondí tu pregunta. Sí, sí. Ok. Johan, dame un segundo. Sí. Dale, Matt, dale. En ese esquema de Reinforcement Learning, entonces yo dejo el modelo de Random Forest quieto. Lo entreno, lo dejo quieto y lo que estoy haciendo realmente en este esquema es aprender a engañarlo, a perturbar para engañarlo. Correcto, sí. Okay. La idea es como conocer. Okay. Dale, mister. Dale, okay. Es como, pensémoslo así coloquialmente, como una superación personal. O sea, digamos, él lo que hace es que muestra sus vulnerabilidades, las reconoce, y acá como que cuando se reentrena, las muestra y él ya dice, mira, tal cosa, aquí hay un shifting pues, en la frontera de decisión y todo, entonces ya sé. Entonces cuando él reentrena, pues cuando traza la frontera de decisión, ya no va a ser como tan fácil llegar y atacarlo y engañarlo. Aunque obviamente se puede seguir engañando, ¿no? Pero ya no va a ser tan fácil engañarlo. Creo que por aquí hay una pregunta. Sí. Carlos Ospino. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien. No, bien interesante. Yo lo que percibo es que el framing del problema, yo sin ser experto en seguridad, el framing del problema me parece como curioso. O sea, estamos hablando como de la seguridad del algoritmo, más que de la seguridad de la infraestructura sobre la cual está implementado el algoritmo. Eso como primero, como un poco de clarificación sobre por qué hacerlo de esa forma. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver más como una forma alternativa de ver esto, a la luz de no ver esto como un tema de seguridad del algoritmo como tal. O sea, si uno le cambia el tema de seguridad por sesgo y uno empieza a pensar en los temas como de ética de los algoritmos, uno podría pensar los datos perturbados como datos con sesgo, y un modelo que en ausencia de esos datos nuevos genera predicciones sesgadas, cosas tipo aplicaciones de la justicia, en donde acá en Estados Unidos una persona joven de raza negra tiene una mayor probabilidad de ser condenada versus una persona joven de raza blanca. Creo que este framing se puede aplicar a esos casos, y quiero como que un poco entender la discusión de por qué plantear el tema de la seguridad en el modelo y de cómo los datos generan una clasificación, digamos, errónea o no. Es un tema más como de robustez del modelo a datos o nuevos o detección de anomalías. O sea, yo lo veo más como un tema como de fraude, como detección de anomalías en un marco de fraude. Piensen en un modelo que clasifica gente, si es beneficiario o no de familias en acción, y alguien se hace pasar por elegible para recibir un subsidio cuando no lo requiere. Creo que ese es un framing similar bajo el cual ese tipo de cosas podría funcionar y un poco más natural. Solo quería como recibir un poco la reacción alrededor de eso. Claro, Carlos. De pronto yo quiero aportar ahí un poquito. Lo que nosotros proponemos acá es como un framework que lo vemos como un poco proactivo, donde la idea es no tanto quedarse en los datos pasados, sino explorar escenarios que no fueron, digamos, explorados en un principio durante el entrenamiento, como por ejemplo lo que tú decías, datos que permitan ocurrir en el sesgo del clasificador en sí. Entonces, digamos que los pasos siguientes que en este caso Johan después ilustrará, me voy a adelantar un poquito al spoiler, es que esos datos que fueron, digamos que explorados o creados
diré la palabra sintéticamente, después lo que nos permiten es como ver y explorar qué significan el detrás de esos datos que en un principio jamás los tuvimos en cuenta. Y entonces, si lo vemos de una perspectiva de seguridad, es una seguridad proactiva, donde básicamente construimos escenarios que en principio no fueron explorados durante la investigación y que permite, por ejemplo, precisamente recolectar datos. Qué pena, me voy a adelantar un poco a las conclusiones al trabajo futuro. Yo quiero acotar, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con el coronavirus. En el sentido es que uno podría, por ejemplo, hacer investigaciones proactivas, por ejemplo, de nuevos virus que en principio no fueron analizados. Entonces, uno podría, por ejemplo, crear a partir de reinforcement learning o, digamos, ambientes sintéticos, generar datos para, por ejemplo, uno hacer futuros estudios de algo que no se hizo en el pasado. Entonces, lo digamos que acá estamos planteando es precisamente cómo podríamos explorar nueva data que en principio en la distribución jamás se planteó y que, digamos, pueda permitir mejorar las futuras predicciones. Y eso es lo que al final buscamos y pues, digamos, ahí podríamos enlazar los ejemplos que tú nos has ilustrado. Ok. Claro, realmente me parece interesante también ese punto de vista de verlo como del engaño y de todo. Y digamos con la parte de la infraestructura, más adelante en las conclusiones también observamos de que es importante no solamente enfocarnos en la seguridad del modelo, sino también mirar la seguridad. Por ejemplo, yo puedo tener un vuelo muy robusto, pero pues si me hacen un ataque distribuido de denial of service, pues se cae el modelo y ya no puedo hacer más clasificaciones, ¿no? Entonces como que también se tiene que tener en cuenta, o sea, tanto la seguridad del modelo y tanto en el entorno donde está funcionando el modelo. Voy por acá a las conclusiones un poquito. Bueno, bueno, aquí demostramos que sí es posible realizar un ataque adversario, un modelo de Machine Learning de Android Malware, entrenado con características de tráfico de red. Tuvo un buen desempeño con Adversarial Training, mantuvo su buen desempeño y pues reconoce hasta aproximadamente hasta el 71% de los datos adversarios de evaluación. Digamos, como trabajo futuro, con el profe Cookie pensamos, digamos, mejorar este algoritmo de Reinforcement Learning para realizar perturbaciones más precisas. En este caso, proponer un método de programación para realizar ataques de black box, es decir, cuando no tenemos conocimiento ni del modelo, ni las características, ni del algoritmo, porque en este caso hicimos white box, que teníamos conocimiento de todo, pero la idea es hacerlo más adelante, aunque no conozcamos nada, a ver qué tal nos va. Explorar, por ejemplo, Deep Reinforcement Learning y las GANs propuestas por Ian Goodfellow, los modelos generativos, en este caso, para ver qué tal nos va con esa parte. Y pues todo esto en pro de hacer, digamos, estos modelos y la inteligencia artificial un poco más segura, pues en este caso, pues en el día, hoy en día con todo lo que estamos viendo, que es importante, por ejemplo, digamos, uno de los ejemplos que más me impacta es los carros autónomos. Imaginemos, por ejemplo, en un futuro donde ya no hayan conductores y un carro autónomo nos recoja y todo, y digamos, engañar ese modelo, que haya un accidente o algo, sería muy, muy, muy tremendo. Entonces, básicamente, eso es todo. Y muchas gracias. Y no sé si de pronto alguien tenga más preguntas. Sí, yo quiero hacer una reflexión final sobre ese trabajo y es precisamente, esto sí, una hacer una investigación precisamente después para pensar a qué te lleva esto. Al principio, como les decía, yo en principio pensé para el tema de la seguridad, como decía ahorita nuestro compañero, era de la seguridad del modelo en per se. Ya existen técnicas, herramientas, marcos de trabajo, certificaciones, etcétera, muchas cosas a nivel de seguridad para, en este caso, la infraestructura que se puede apoderar del modelo. Pero a mí lo que me preocupa hoy en día es el sentido, por ejemplo, es que hay marcos de trabajo que permitan, en este caso, llevar un proceso de ciencia de datos, lo que implique inteligencia artificial segura en sí. Porque, por ejemplo, si ustedes evalúan, por ejemplo, el marco de trabajo de Chris Dien, que es uno de los más conocidos, él no ilustra, por ejemplo, el tema de aprendizaje seguro. Él menciona, por ejemplo, el tema de privacidad, el tema de cómo se recolectan los datos, etcétera, de la integridad.
pero no se nos menciona, es un ciclo de trabajo que permita precisamente moldear el modelo para que sea lo más eficiente posible frente a adversarios externos. Y es muy importante ahorita porque el hecho es que hoy el mundo sabemos que se está moviendo por esta área y es lo que pues está de moda, pues digamos, llamémoslo así. Creería yo pues que ahora no me extrañaría que después, por ejemplo, en las certificaciones, por ejemplo, de ethical hacking, después vaya a surgir algo que se llame adversarial machine learning. Yo soy más que un 80% seguro que eso va a suceder, porque pues si el movimiento va para acá, implementar tecnologías de inteligencia artificial para ese tipo de cosas, no solamente para ciberseguridad, sino para derivados, vuelvo y recalco, por ejemplo, el coronavirus, créanme que eso va a ser necesario, y porque la seguridad hay que implementarla, no hay que verlo como un patito feo, hay que empezarlo a ver por el mismo hecho que uno nunca sabe cuándo, en este caso, alguien te va a enviar un correo y te vaya a robar tus credenciales. Lo que sucede hoy en día, la gente hoy en día se aprovecha precisamente del tema de coronavirus para, por ejemplo, enviar noticias falsas, para enviarte un correo de las curas que existen supuestamente y empiezan a meterte malware o virus. Entonces, eso es una realidad, pero lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día es, si ya existe marco de trabajo, hay que pensarlos es a depurar y ver cómo lo adaptamos a nuestros procesos. Ya, no sé si de pronto alguien tenga. ¿Podríamos ver de nuevo cómo es la perturbación exactamente de los datos? A ver si logro entender. En ese gráfico, ¿cierto? Digamos, unos datos, pues hay una serie de características y entre esas características está alguna de estas acciones, ¿cierto? O sea, digamos, ¿Cómo es una perturbación? Una perturbación es multiplicar por 1 menos alfa por alfa. ¿Cómo es una perturbación de un dato? Ok. En este caso, las acciones son seleccionar una de las columnas del dataset que son importantes para clasificar el modelo. ¿Y cómo se realiza la perturbación? La perturbación se realiza, en este caso, es el valor original y se le suma la perturbación delta sub i, que en este caso yo la nombré alfa sub r. Entonces, digamos, lo que hace es sumársele esta perturbación. Pero R es una variable continua. En este caso, sí, en este caso, digamos, él se está moviendo entre un rango nosotros segmentamos en dos, digamos, la distribución benigna y la distribución maligna. Entonces, de acá encontramos su mínimo y su máximo. Entonces, las perturbaciones se están moviendo entre el mínimo y el máximo de los datos de la distribución maligna, benigna en este caso, porque estamos tratando no benigna, perdón, maliciosa, porque estamos tratando de engañarlo a través cambiando estos valores hasta que nos dé algo benigno. No sé si de pronto está un poco más claro. Y esa recompensa es de un solo periodo, no es que haya una recompensa de varios periodos. Sí, claro, esto es un proceso iterativo. Entonces él va haciendo, él va iterando hasta que minimice completamente la cantidad de pasos al momento de hacer la perturbación. Por ejemplo, en la primera iteración se demoró tomó 35 pasos para poder que lo detectara como benigno. En la segunda tomó 15, en la tercera tomó 10, en la cuarta tomó 7. Entonces llega un momento en que se estabiliza, encuentra su equilibrio. Entonces ya después del paso número 30 ya quedó en 2. Entonces ya ahí se da cuenta uno que ya no va a cambiar más, que es como el mínimo de pasos, y entonces ya de cierta forma encontró como su vulnerabilidad, y entonces ahí ya está aplicando las perturbaciones en ciertas variables que él seleccionó pues en la Q-table. Bien, listo. Bueno, pues muchas gracias. Mucho gusto. Déjeme se los pongo en otros términos, a ver si entendí yo también la duda que tenía Álvaro. Imagínense que hay un umbral que es continuo, por debajo del cual alguien es elegible para algo y alguien no, digamos ahí. Y uno está pensando como en regresión discontinua justo ahí alrededor del punto en donde se clasifica si no.
y la perturbación lo que está haciendo es acercándose, generando valores que justo lo dejan que están justo por debajo de lo que no es elegible y tratando de acercarse lo más a la línea para que lo clasifique como elegible. Creo que esa es una forma como de pensar, como acercarse lo más, observaciones que estén muy cercanas a la línea en donde tenga problemas clasificando y engañando al algoritmo. De pronto es quizás la forma más fácil de entenderlo, ¿o qué? Correcto, sí, sí, exactamente así es. Digamos, en este caso, como observamos en este pequeño gráfico, lo que hacemos es esos boundaries o ese constraint que tiene ese cuadrito. En este caso estamos moviendo en ese dominio el dato. Entonces aquí, esa sería la perturbación. O sea, aquí sería el original y acá este movimiento sería la perturbación. Y lo que hace esto es que ya al reentrenar el algoritmo otra vez, ya observamos que ya al trazar la línea, la frontera de decisión, ya no es así, sino que ahora es así. O sea, digamos, hubo una variación allí, en este caso, y allí pues ya la frontera se vuelve, por decirlo así, más inteligente, ya va a ser más difícil engañarlo la siguiente vez. Obviamente se puede volver a engañar porque pues esto, como decía el profe, no es seguro, ¿no? Y por el supuesto IDD se puede seguir, pero pues ya no va a ser tan fácil. Yo tengo otra pregunta. El umbral bajo el cual se crea la perturbación, ese umbral fue escogido de manera, pues, no sé, como ¿tuvieron algún criterio para escoger esos valores mínimo y máximo? Sí, claro. Claro, gracias por la pregunta. Claro, en este caso lo que hicimos fue segmentar los datos en benignos y malignos. Y la máxima de R8, No se escucha la bien. máxima de R9, la máxima de la maliciosa. Hola, Qué Johan, pena. se te cortó. Sí. Se te cortó. ¿Ahí me escucha? Sí, ya. Ok. Ok, bueno, lo que hicimos fue segmentar en dos, benigno y maligno. Sacamos estadísticas descriptivas de esas dos pues, muestras, y entonces lo que hicimos fue, digamos, tomar la maliciosa y sacar el mínimo de la maliciosa y el máximo. O sea, sacamos los diagramas de cajas y bigotes y todo, mínimo y máximo de R8, R9, R1, R7, y lo pusimos en esta perturbación. Entonces, digamos, cuando seleccionaba R4, nos decía cuál es la mínima de malicioso esta y la máxima esta, y seleccionaba de forma aleatoria un número de esos y lo sumaba actualmente al original para hacer esa perturbación, haciendo así hasta que lo reconocía como un benigno siendo un maligno. Digamos que yo quiero aquí a agregar algo nomás, y es que le juega que esta investigación recae es que se realiza un enfoque de caja blanca. O sea, que nosotros sabemos de antemano los datos, sabemos el modelo, o sea, conocemos todo el paradigma del entrenamiento en sí. Le juega, existen otros dos más, caja gris y caja negra, y que ya se han desarrollado investigaciones referente a eso. Pero de todas formas se puede, digamos, como un trabajo futuro explorar ese tipo de cosas, como Johan planteó. Y otra que se me ocurrió era el reward cuando clasifica algo que es malo, que se da cuenta que es malo de manera correcta. Eso tenían más dos ahí. Ese también se basaron en algo para escoger que ganara 2 puntos cada vez que hacía las cosas bien. No, la verdad, pues digamos, ahí fue como que coloquémosle un número que dé como su máxima recompensa, pero puede ser cualquier número positivo. Digamos, lo importante es que, digamos, él se vaya por obtener más ganancias. Entonces, por ese caso es 2 y pues 0, porque él va a decir, no, yo quiero ganar algo, yo no quiero ganar nada. Entonces, por eso lo pensamos así, 2 y 0. Claro, tiene mucho sentido. Gracias. Vale, con gusto. No sé si pronto alguien tenga alguna pregunta más. Creo que abordamos todas las preguntas. Okay. Bueno, muchas gracias. Súper, Johan. Excelente. Cristian, mil gracias. Listo. Le agradezco a todos por la participación. De todas formas, si a alguien le interesa, pues, Johan, ¿le puedes colocar por favor el correo? Sí. Y esto va a quedar publicado en algún lado.
Sí, pues si no estoy mal, queda en la página de Quantil. Si no estoy mal también, este webinar está siendo grabado, también se puede guardar. Y pues si a alguno le interesa, pues ahí están los correos de ambos y podemos compartir la presentación y pues los artículos que hemos desarrollado de esta investigación. Listo. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, Johan. Muy buena presentación. Listo. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y por las preguntas. Y ya saben, cualquier cosa ahí están nuestros correos. Pues no duden en escribirnos cualquier duda o adicional que pronto tengan. Y gracias de nuevo por Listo. la asistencia. Claro que sí. Bueno, a Dale, ustedes, con que mucho estén gusto. bien. Hasta una próxima ocasión. Vale. Vale, gracias. Que estén bien. Gracias a todos. Chao. Bueno. Gracias, Joan.